Europa se está preparando para la guerra. El impulso hacia la militarización es innegable, y a estas alturas también ha llegado a las universidades. Pero no todo el mundo está de acuerdo con ello. Mi invitado de hoy, de hecho, renunció a su puesto como profesor asociado en la Universidad del Sur de Dinamarca para protestar contra la militarización de los proyectos de investigación. El doctor Dylan Cawthorne es especialista en diseño y ética de drones. Es lo que está ocurriendo en el ámbito académico europeo. Dylan, bienvenido. Gracias por invitarme, Pascal. Gracias por aceptar esto. Ya te lo había dicho antes, pero realmente respeto que tomaras la decisión personal de dejar la universidad en cuanto te diste cuenta de que tu investigación sobre drones iba a ser, militarizada y utilizada con fines militares. ¿Podrías explicar un poco qué estaba pasando, qué ocurrió y por qué tuviste que tomar esa decisión? Sí, absolutamente. En los últimos años, la universidad ha cambiado mucho. Yo era profesor asociado en la Universidad del Sur de Dinamarca, aquí en la zona central del país. Y básicamente, viví en tiempo real la militarización que está ocurriendo en Dinamarca. La tecnología de drones es muy importante para el país y la consideran una especie de arma de alta tecnología que puede desarrollarse en el futuro, así que hay bastante financiación destinada a ello. Sentía que, moralmente, no podía ir a trabajar cada día. Sentía que me estaba convirtiendo en parte del problema, en lugar de parte de la solución. Mi objetivo con la tecnología siempre ha sido intentar hacer del mundo un lugar mejor. Sé que es un ideal muy amplio y quizá difícil de llevar a la práctica. Pero durante los últimos 8 años he estado estudiando ética también, tratando de averiguar cómo incorporar la ética en el diseño tecnológico. Quiero decir, los drones. Los drones son ahora esta típica tecnología de doble uso, ¿verdad? Como se dice en la jerga, pueden ser algo maravilloso para entregar paquetes y ayudar a mejorar la sociedad, o pueden utilizarse para matar personas desde las alturas, especialmente en la guerra de Ucrania, donde hemos visto lo importantes que se han vuelto los drones. Es algo en lo que la gente ya había pensado antes, pero nunca se había puesto a prueba a ese nivel. ¿Cómo debería imaginar lo que eso supuso para la universidad en la que estabas y para los programas de financiación? Es decir, ¿cómo viviste la militarización en la universidad? Sí, realmente se trataba de los casos de uso de los drones, como dijiste. Hace 6 u 8 años estaba todo ese tema de la transición ecológica. En todas partes se hablaba de la transición verde y de invertir en un futuro sostenible. Muchos de nuestros drones estaban diseñados para ese tipo de aplicaciones: monitorización de la fauna o la biodiversidad, atención sanitaria. Yo desarrollé un dron que se suponía que debía utilizarse para transportar muestras médicas. Así que sí, eran esos usos, diría, más benignos o incluso buenos de los drones. Y luego, en estos últimos años, especialmente en 2022, fue cuando realmente se sintió el gran cambio, cuando empezamos a militarizarnos. Muchos de mis colegas, que antes no estaban interesados o incluso se oponían activamente a fabricar armas, cambiaron de opinión. Y además, el discurso del primer ministro ha sido muy promilitar. Algo así como: apoyamos a Ucrania, nos reforzamos y destinamos este 5% del PIB al desarrollo de armas. Ese proceso acaba de comenzar en la universidad, cuando me fui, porque estaba entrando muchísimo dinero para fabricar armas. ¿También te incentivaron a trabajar en esos proyectos o hablaron con el profesorado? Fue un tema del que se habló. Algo como: vale, ahora tenemos más proyectos militares, ¿o fue simplemente algo que ocurrió en silencio? Sí. Había sido un tema de debate durante muchos años, especialmente en el ámbito de la investigación sobre drones, porque, como dijiste, siempre ha existido.
Creo que hace unos 6 años, mis colegas y yo escribimos una carta. En realidad, nunca la enviamos a la dirección, pero les hablamos de ello. Dijimos que en Dinamarca se supone que debemos tener libertad de investigación como académicos, y que íbamos a ejercer esa libertad. No íbamos a trabajar en proyectos militares. No nos dieron ninguna directriz sobre lo que podíamos o no podíamos hacer, si por ejemplo se trataba de alguna tecnología antidrones o algo parecido. Así que dijimos, de acuerdo, no lo haremos, y básicamente tuvieron que aceptarlo. Al menos sobre el papel. No podían negarnos nuestra libertad de investigación. Lo que sí pueden hacer, sin embargo, es despedirte cuando no consigues dinero para financiar tus proyectos de investigación. ¿Puedes explicar eso? Porque mucha gente piensa que una vez que te contrata una universidad, la universidad te da el dinero para la investigación, ya que obviamente son responsables de ello. Pero no funciona así, ¿verdad? No. Y también pensé eso, porque no soy una académica de toda la vida. Llevo unos 12 años en el mundo académico, pero antes tuve otra carrera. Así que pensaba, sí, simplemente vas y lo haces. Investigas cosas interesantes e importantes e intentas mejorar el mundo. Pero la universidad es un negocio. Su producto son los estudiantes y también muchos proyectos de investigación. Básicamente, depende del área de investigación en la que estés. A veces se obtiene una cantidad razonable de financiación a través de la docencia, y eso puede ser un poco más estable. Pero la mayor parte de nuestro dinero venía de proyectos de investigación externos. Así que, básicamente, tienes que financiarte a ti mismo para conservar tu trabajo. Y esa fue mi principal razón para dejarlo. Fue una combinación de esa reducción de la libertad de investigación y la militarización que estaban ocurriendo al mismo tiempo, porque siempre nos presionaban para conseguir dinero. ¿Tienes alguna información sobre cuánto la investigación en ese ámbito estaba siendo financiada por el ejército, la OTAN u otras organizaciones vinculadas a la seguridad? No estoy seguro, pero en el pasado era realmente pequeño o casi inexistente. Sé que hubo un proyecto en otra zona que trabajaba con Terma Aerospace, que se dedica a cosas del F-35 Joint Strike Fighter, pero era bastante pequeño, y además era un tema muy tabú. Así que, cuando nuestro grupo de investigación sobre drones comenzó, nuestro primer jefe era una persona con pasado militar, y su dirección le dijo, ni se te ocurra mencionarlo, ya no hacemos esas cosas. Y no lo hizo. En su mérito, cambió de rumbo, y nos dedicamos a proyectos civiles, cosas para la educación, para fomentar empresas y ese tipo de cosas. Pero luego, especialmente en 2022, hubo un cambio enorme. Todo el mundo dijo, ahora sí lo hacemos. Tenemos que hacerlo para proteger Europa y para proteger Dinamarca. Así que fue la guerra en Ucrania la que inclinó la balanza, también en las universidades, haciéndolas más dispuestas a seguir ese camino. ¿Notaste un cambio en la forma en que la gente hablaba sobre la investigación militar en las universidades? El cambio fue tan rápido, y me sorprendió lo poco que la gente lo cuestionó. Hace un par de años, quizá 3 o 4, se creó algo llamado el CNNF, el Centro Nacional de Investigación. Básicamente, es una de esas organizaciones de tipo triple hélice, cuyo objetivo es integrar al ejército con la industria y el mundo académico. Oh, Así que esto se creó de forma más o menos unilateral, y todas las universidades estaban dentro. No recuerdo que hubiera mucha discusión al respecto, simplemente se estableció. Diría que al principio, algunas personas estaban preocupadas, pero en realidad no tuvo un impacto en nuestro trabajo diario. Lo que sí tuvo un impacto fue la guerra y el cambio en los programas de financiación. Una de las cosas que me resultó especialmente incómoda, hubo algunos momentos en los que pensé, vale, esto va demasiado lejos, no puedo seguir con esto. Fue cuando tuve un colega, un profesor de otra área de investigación, que intentaba conseguir una subvención específicamente para militarizar tecnologías civiles.
Iba a observar lo que hacíamos y convertirlo en un arma. ¿Una subvención de quién? ¿Quién más? El ejército, pongo. Si no recuerdo mal, fue la Unión Europea. Jesús, la Comisión Europea. Porque también quieren fabricar drones kamikaze producidos dentro de Europa, para que no dependamos de China, por ejemplo. Cuando publicas algo de forma pública, como hicimos nosotros, nunca puedes saber exactamente para qué usará la gente tu investigación. Pero cuando la persona está sentada justo a tu lado y tiene conocimiento interno de lo que haces y de cómo lo haces, eso para mí era ir demasiado lejos. No quería formar parte de ello. Básicamente, día a día me sentía cada vez más incómodo y me preocupaban cada vez más mis estudiantes. Pensaba que, en el momento en que salieran de mi clase, si quisieran, podrían literalmente ir a cualquier parte y empezar a hacer estallar a la gente. Y no creo que tengan la formación ética necesaria para usar sus habilidades de ingeniería de manera responsable. Esa era una gran preocupación para mí. ¿Puedes explicarme esto un poco? Quiero decir, hemos tenido este dilema moral, o este problema moral, desde siempre, ¿verdad? Las personas que trabajaron en la energía nuclear fueron también las que al final hicieron posible, por supuesto, las bombas atómicas. Este tipo de investigación va de la mano, ¿no? No se puede separar realmente. Y ocurre lo mismo en muchísimas áreas. Me dijiste que vienes originalmente del sector aeroespacial y que también lo has visto allí. Quizá podrías hablar primero de eso y luego del carácter de doble uso de los drones. Pero tal vez empieza por las otras áreas que conoces y que se han militarizado. Sí, gran parte de mi investigación en los últimos años ha tratado sobre el diseño tecnológico informado éticamente. Y una parte importante de eso es el contexto. Si estás fabricando drones para uso sanitario y probablemente se vayan a utilizar en el ámbito de la salud, entonces puedes suponer razonablemente que la tecnología se diseñará para ese caso de uso. Pero si estás en un contexto en el que se fabrican activamente como armas, también puedes suponer razonablemente que así es como se van a utilizar. Los drones siempre han tenido ese carácter de doble uso, y creo que gran parte de mi investigación consistía precisamente en intentar reducir las capacidades o los riesgos de ese doble uso. Por ejemplo, uno de mis drones era bastante más pequeño, básicamente tan pequeño como podía ser. La razón de ello era reducir la capacidad de carga para que solo pudiera transportar lo necesario y nada más. Muchas veces, los drones se desarrollan para maximizar sus capacidades, y eso hace que sea muy fácil darles un mal uso. Ese dron también incorporaba muchas funciones para preservar la privacidad y muchas características de visibilidad, porque los requisitos de un dron comercial son muy diferentes de los de una tecnología militar. Por ejemplo, con un dron militar, se busca que sea muy sigiloso. Ya sabes, probablemente vaya a ser objeto de interferencias activas. Así que necesita tener sistemas de control muy robustos. Ahora tienen este cable óptico real que va directamente al dron. En un contexto civil, eso sería innecesario, ¿verdad? Sería una exageración. Así que hay algunas diferencias entre las tecnologías civiles y las militares. Y de hecho, creo que me preocupa bastante este uso dual. El Estado danés está invirtiendo mucho en tecnología de uso dual. Ahora tienen que pagar ese 5% del PIB. Y dicen, de acuerdo, no os preocupéis, población. Vamos a defendernos de los rusos que vienen a Copenhague. Pero también os vamos a dar todas estas magníficas tecnologías civiles como un beneficio adicional, para que podamos ahorrar algo de dinero. Así que bueno, podemos ponerle una granada de mano o podemos hacer que entregue muestras de sangre. Sí, ese tipo de escenario. Básicamente, quiero decir que creo que hay mucho de economía en todo esto, en mi opinión. Así que sí, creo que esto va a ser un gran impulso para la economía danesa. Y ahora tienen todos estos clientes.
Básicamente, Matt Frederiksen dijo, comprad, comprad, comprad. Quiere que la gente gaste dinero por todas partes. Y la defensa, o el ejército, en Dinamarca, no puede comprarlo bastante rápido. Preferirían comprar productos daneses si pudieran, ¿verdad? De acuerdo, pero es posible, sin embargo, última pregunta sobre este tema, que Dinamarca o la Unión Europea tengan la capacidad de producir por sí mismos todo lo que necesitan para tener una industria de drones funcional. Porque ahora mismo lo que estamos viendo es que la UE y también Estados Unidos están descubriendo, vaya, muchos de los componentes que necesitamos en realidad proceden de China. ¿Tienes alguna experiencia con eso? Do you have any experience with that? Mi experiencia se desarrolla principalmente en el contexto danés, y diría que la industria de los drones aquí sigue siendo muy pequeña y muy nueva. Eso es otra de las cosas que resultan un desafío. Si se quiere hacer bien, se trata de la velocidad con la que intentan aumentar la intensidad. Antes de esto, la mayor empresa de drones militares en Dinamarca era Skywatch, creo. Quizá tenían unas 40 personas allí. Quiero decir, es un país de solo 6 o 7 millones de habitantes, pero aún así, las industrias son pequeñas. Cuando estaba en la universidad, teníamos un laboratorio de investigación en el aeropuerto, y la idea era crear muchas empresas emergentes. Tenemos antiguos alumnos que están creando startups, y de ahí han surgido algunas empresas de drones, en su mayoría dedicadas a tecnologías civiles. Pero todavía es una etapa bastante temprana. No creo que se pueda comparar. Bueno, no se podría comparar, de ninguna manera, con muchos otros países que tienen mucha más experiencia en esto. ¿Quién, según tu conocimiento, tiene la mayor presencia en investigación e industria de drones en la UE? Es una buena pregunta. No lo sé con certeza, pero imagino que los alemanes tienen bastante. Tuvimos algunos proyectos de colaboración con ellos y parecían tener capacidades sólidas. Eso tendría sentido. Y luego hablemos un poco de los paralelismos con la industria aeroespacial, donde trabajabas antes. ¿Cómo se compara? ¿Se van a utilizar necesariamente todas estas tecnologías también en el ámbito militar? Exploited by the military too? Creo que eso siempre ha sido un riesgo. Hace un tiempo, mi antigua directora de tesis doctoral escribió un artículo titulado Civilizar los drones mediante el diseño. Es posible. Ella señala que existen diferencias importantes de capacidad, como mencioné antes. Pero creo que, en realidad, es imposible, porque se trata de una tecnología remota. Ya has creado una distancia entre tú y ese robot volador. Así que pienso que tiene características inherentes que hacen prácticamente imposible desvincularla por completo del uso dual. Y esa es otra razón por la que decidí dejar la industria, porque durante casi 6 años pensé a tiempo completo en cómo crear buenas tecnologías como ingeniera. Estudié esto a fondo, y mi comprensión de la ética y de cómo la tecnología se utiliza con fines buenos y malos, violentos y no violentos, me hizo perder fe en la tecnología como fuerza para el bien. Esa es una conclusión triste a la que llegar, pero también una bastante sencilla. Quiero decir, ya sabes, en las guerras napoleónicas se usaban globos como una nueva tecnología en aquel momento para elevarse y ver lo que hacía el enemigo. Eso fue una vez tecnología militar. Quiero decir, siempre hay un uso militar para algún tipo de nueva tecnología, especialmente cuando se trata de cosas que vuelan. Pero hay otra cuestión. Lo que sabemos, para ser un poco más positivos, es que hay momentos en los que decimos intentar limitar ciertas tecnologías. Por ejemplo, lo hemos visto con las balas.
Hay ciertos tipos de balas que están prohibidas. Hay ciertos tipos de equipamiento que, según el derecho internacional, están prohibidos. Vemos cómo el Tratado de No Proliferación intentó reducir el número de estados con armas nucleares, con cierto éxito, de hecho bastante éxito, en realidad. Seguimos estando en un solo dígito, al menos por ahora, en lo que respecta a los estados con armas nucleares. En cuanto a los drones, ¿cuál es, en tu opinión, la peor parte de los drones en términos del daño que causan o pueden causar, o del visto que se utilizan? Sí, nos estamos volviendo oscuros. Bueno, quiero decir, no tengo ni idea de cómo imaginarlo. Solo pienso que debe de ser absolutamente horrible. Aún no hemos visto las películas, ¿sabes? Sí, creo que probablemente la conexión con la persona que está siendo asesinada es lo más visceral, lo más perturbador para mí. Por ejemplo, en la guerra actual entre Rusia y Ucrania, ver esas imágenes en primera persona de soldados o de gente apenas unos momentos, unos segundos antes de que los hagan volar por los aires, casi puedes verles la cara. Me parece algo horrible. Es terrible. Es desgarrador. Sí. Así que creo que eso es bastante duro. Y también aprendimos, durante los ataques con drones de Estados Unidos, hace 10 o 20 años, que los pilotos de drones también sufren trastorno de estrés postraumático. Realmente sufren, porque ven a las víctimas de su propia tecnología. Así que creo que, aunque sea una tecnología remota, en cierto modo estás bastante cerca de la persona. Y me parece algo realmente trágico. Los prohibirías. Prohibirías los drones si tuvieras el poder, o sea, todo o nada. Sí. ¿Qué hay de los casos de uso civil en los que has estado trabajando? ¿Cuáles fueron los que más te hicieron sentir optimista sobre la tecnología? Sí, diría que hay muchos proyectos logísticos que parecen bastante prometedores. Ya sabes, mover cosas del punto A al punto B, especialmente en el ámbito sanitario. Por ejemplo, uno de mis proyectos consistía en llevar muestras médicas desde islas remotas de Dinamarca hasta los principales hospitales para su análisis. Así que creo que sí. Hay un aspecto de justicia social bastante importante para las personas en comunidades y lugares desatendidos que podrían beneficiarse de la tecnología de drones. Pero creo que ahora, viéndolo con perspectiva, suele tratarse más de economía que de cuestiones de justicia. Es más una cuestión de cómo ahorrar dinero y seguir prestando el servicio. En realidad, soy bastante cínico respecto a este tipo de solucionismo tecnológico hacia el que mucha gente se inclina, porque creo que si algo es realmente importante, simplemente lo harías, encontrarías la manera de hacerlo realidad. También es otra forma de sustituir empleos, de desplazar a las personas y de crear distancia entre ellas. Así que, en general, soy bastante escéptico con la tecnología. Y eso también me fastidia, porque me encantan los aviones y me encanta volar cosas. Solía volar aviones teledirigidos como afición. Y ahora veo que eso que amo se ha corrompido, convertido en algo para el comercio y la guerra. Y eso realmente me parte el corazón. Has hecho, quiero decir, debes de haber realizado o visto estudios comparativos de distintos tipos de tecnología. Cuando pienso en drones, lo que más me viene a la mente son los cuadricópteros. Pero, ¿qué tipos de drones son en realidad los más utilizados o, digamos, los más prometedores en los que se está trabajando? Sí, la mayoría de los casos de uso reales emplean estos pequeños aviones, que básicamente se llaman drones de ala fija. Así que imagina una aeronave normal que vuela hacia adelante con sus alas. Son muy útiles porque pueden volar muy lejos, mientras que los cuadricópteros consumen mucha energía solo para mantenerse en el aire. Correcto.
Así que los drones de ala fija son realmente importantes. Pueden cubrir largas distancias. Y ahora existen estos drones llamados drones híbridos, que son básicamente aviones con cuadricópteros integrados. Así pueden despegar como un cuadricóptero y luego volar con sus alas. Y cuando llega el momento de aterrizar, pueden hacerlo de forma vertical. Así que es una especie de combinación de lo mejor de ambos mundos. ¿Por qué ha tardado tanto en surgir este tema? Quiero decir, los drones son para mí un fenómeno relativamente reciente. Diría que conozco su existencia desde hace unos 10 años, más o menos. ¿Por qué no se desarrollaron ya en los años 70 y 80? Mon. Sí, parte de ello fue simplemente la estabilización, porque este es un sistema inherentemente inestable que tiende a volcarse todo el tiempo. Así que una parte tenía que ver con los sensores y con reducir su tamaño, y otra parte con motivos regulatorios. Por eso no los ves volando por todas partes. La tecnología básicamente funciona, no al 100%, pero funciona. Son esas cosas molestas, como la FAA y otros organismos de seguridad, los que quieren evitar que las grandes máquinas voladoras se estrellen sobre la gente. De hecho, una de las empresas de drones que ha acumulado más horas de vuelo comercial se llama Zipline. Volaron en África durante muchos años y ahora quieren hacer entregas para Walmart. Así que, en mi opinión, usaron África como un campo de pruebas. Volaron, no sé, quizá millones de horas entregando sangre, y ahora han pasado a comercio en Estados Unidos. Muy interesante. Pero, ¿crees que esto cambiará el aspecto regulatorio? ¿Crees que estamos viendo un impulso hacia el uso de drones, quizá más para fines civiles en nuestros países? ¿O tienes alguna información al respecto? Sí, pues en Dinamarca, el debate ha girado sobre todo en torno al uso de drones, concretamente a operarlos fuera de la línea visual del operador. Se llama BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, es decir, más allá de la línea visual. Básicamente, los drones no pueden hacer gran cosa útil si tienen que permanecer cerca del operador. Si estoy inspeccionando un aerogenerador y soy el operador, puedo situarme en la base y el dron puede volar a su alrededor. Pero no puedo entregar algo a 1 kilómetro, o a 10, o a 50 kilómetros de distancia. Así que ese ha sido el principal punto de fricción entre la autoridad de tráfico aéreo, los reguladores de seguridad y la industria, diría yo, las normas sobre vuelo más allá de la línea visual. Y de hecho creo que esto avanza un poco al margen del ámbito militar, porque pienso que todas las normas de seguridad y esas consideraciones no tienen realmente peso cuando se trata de un proyecto militar, ¿verdad? Sí, porque quieres hacer daño a la gente. Ese es el objetivo de esas cosas. Y seguiste la guerra en Ucrania. ¿Tienes alguna información sobre qué tipos de drones se han utilizado allí y si la tecnología se ha visto afectada por lo que se aprendió en el campo de batalla? Sí, bueno, ese no era realmente mi campo de investigación hasta hace un par de años, más que nada por interés, porque quería saber qué estaba ocurriendo y dónde podría aplicarse mi tecnología. Por lo que entiendo, es básicamente I+D en tiempo real, sucediendo mientras hablamos. Este verano pasado, protesté contra el evento de drones que tuvimos aquí en Dinamarca, junto con otras personas. Es básicamente una especie de feria comercial, con muchos académicos dando charlas y demás. Este año asistieron quizá unas 400 personas, y diría que más de la mitad de los puestos trataban sobre tecnologías militares. Así que ha cambiado muy rápido. Sí, diría que según tengo entendido, estos drones kamikaze de fibra óptica son básicamente cuadricópteros de carreras muy potentes, cuadricópteros de aficionado que se pueden comprar en China,
con un explosivo de RPG acoplado. Así que, del lanzagranadas propulsado por cohete, se toma el explosivo, de este tamaño aproximadamente, y se le sujeta. Luego se pilota, con un cable muy fino, quizá de unos cientos de metros, para volar un tanque o un enemigo cercano, usando unas gafas para ver a través de la cámara. Creo que se están utilizando bastante. Y como está en un cable, no puede ser interferida. Así que es una conexión muy fiable. Exactamente. Y este es un ejemplo del coste muy bajo. Quiero decir, quizá unos pocos cientos de euros o algo así. Tal vez más, tal vez menos. Y por supuesto los rusos y algunos de los otros actores tienen modelos más serios, más legítimos. Los rusos tienen uno bastante grande, que es una especie de aeronave en forma de diamante, con un motor de gasolina. Hace un ruido zumbante, así que la gente más o menos sabe cuándo se acerca. Pueden oírlo venir. Creo que tiene una envergadura de 2 o 3 metros. Y es un modelo bastante caro, de mayor alcance, con un explosivo mucho más grande. Así que sí, cuando dices dron, abarca una variedad de cosas, desde los drones de vigilancia muy pequeños y silenciosos que se usan para averiguar qué está haciendo el enemigo, hasta esos cuadricópteros que vuelan y hacen explotar a la gente, pasando por los sistemas muy grandes a los que algunos actores estatales tienen acceso. Y supongo, quiero decir, apostaría mucho dinero a que una gran parte de la investigación probablemente trata sobre cómo combinar drones con inteligencia artificial y utilizarlos juntos, o quizá no. ¿Sabes algo sobre eso? Sé que es un área de investigación. Hay algunas personas que, por supuesto, son muy escépticas al respecto, pero he visto ejemplos, sobre todo en cuestiones de mando y control, en los que algún sistema de IA integra distintos tipos de información y te ofrece recomendaciones. Aún así, incluso dentro del ámbito militar, creo que hay personas bastante escépticas y contrarias a ello, simplemente porque sí, la calidad de la información es muy importante. Sí, vale. En tu universidad, ¿crees que también había debates activos sobre lo ético que es esto, el paso del uso civil al militar? ¿Era un tema importante entre los estudiantes o se da por hecho que simplemente es así? Creo que era un tema importante. No vi mucha reflexión por parte de nuestros líderes. Dijeron, el primer ministro dice que hagamos esto, así que lo hacemos. Y mira todo este dinero, ¿no es estupendo? Entre mis colegas, en realidad hubo bastante debate. Cada año tenemos una reunión fuera de la oficina en la que hablamos sobre el año siguiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro plan? Y en los últimos años, uno de los grandes temas era, ya sabes, lo militar. No actividad, una y otra vez. A mis antiguos alumnos, era bastante entusiasta con ello. Algunos pensaban que no importaba. A otros realmente no les preocupaba. Eran simplemente ingenieros a los que les gustaba crear cosas interesantes. Algunos decían, sí, tenemos que proteger Dinamarca. Y otros pensaban, esto es una locura, es un gran cambio. Los estudiantes que yo tenía no eran especialmente activos ni comprometidos políticamente. Pero en algunas de las otras universidades de Dinamarca, en Aarhus y Copenhague, por ejemplo, ha habido casos de estudiantes que protestan contra la colaboración con, empresas como Therma Aerospace, que fabrica quizás para el F-35. Exacto. Pero al mismo tiempo, también hay protestas, la que mostraste detrás de ti. Y además, formas parte de un programa llamado Drones por la Paz. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Sí, en realidad es algo que creé porque sentí que debía estar en la agenda. Mi idea con Drones por la Paz era básicamente promover el uso no violento de la tecnología de drones. Este verano reuní a un grupo de gente estupenda
y fuimos a este espectáculo de drones que se celebra cada año. Fue un poco irónico porque yo también participaba en el evento. Llevaba mi acreditación puesta y estaba fuera con mis amigos de Drones por la Paz, diciendo, no queremos esto está mal. Luego entré y hablé con la gente de allí. Fue una situación muy extraña. Pero sí, planeamos hacerlo de nuevo. Básicamente somos muy escépticos con esta militarización que está ocurriendo y realmente queremos crear tecnologías pacíficas. Ese es nuestro objetivo. Do you think ¿Crees que existe la posibilidad de crear o realizar investigaciones sobre drones que sean puramente defensivas por naturaleza? Sabes, una de las cosas con las armas nucleares es que es casi imposible mantenerlas puramente defensivas, ¿verdad? Por los efectos secundarios y todo eso. Pero ciertas tecnologías pueden utilizarse únicamente con fines defensivos. Entonces, ¿hay alguna manera de decir, de acuerdo, hay casos de uso legítimos, razones legítimas, para realizar investigaciones que, por ejemplo, se centren en cómo defenderse de los drones, como si alguien intenta atacarte, cómo derribarlos? También se está llevando a cabo ese tipo de investigación. ¿Y cómo lo ves? Is that also being conducted, and how do you see this one? Sí, se está llevando a cabo. Se está trabajando en tecnología antidrones, y entiendo tu punto. Como tecnología defensiva, tiene sentido. Pero también si estás deteniendo el ataque de otra persona, eso sigue siendo útil desde el punto de vista militar. Creo que en el caso de defender infraestructuras civiles, podría ser un uso bastante razonable, como proteger aeropuertos. Tuvimos una supuesta incursión de drones en el aeropuerto de Copenhague hace unos meses, que aún nadie es qué fue exactamente, pero afirmaron que la hubo. Así que podría un sistema útil de tener. Can I ask you about this one? Like, how is it possible that Puedo there's preguntarte so por much esto. media buzz ¿Cómo es about posible que haya tanto those revuelo drones, mediático but sobre somehow supuestos nobody gets drones, hold of pero them, que de algún but modo nadie can, consiga like, hacerse con identify ellos? them, Nadie who pueda do you identificarlos buy realmente. that? ¿Te lo Or crees is o it a piensas que es hysteria, histeria? kind of a, you know, Algo así unprovoked como, ya sabes, situation, una everybody situación de just, submarinos. you know, there was these cases in the 80s En los where años people 80 hubo got like casos en los hysteric que la about gente se puso histérica con los Russian submarinos rusos en el submarines Báltico, in the y Baltic, luego and turns resultó out que later era on más o that was menos more, algo let's say, fabricado, fabricated, sobre todo por parte de la OTAN, fabricated para thing, more or less provocar from the Russian histeria. side in order ¿Qué to crees que get fue en el caso de los big bump drones? hysteria. What do you think it was for the drone case? Sí, creo que es claramente una especie de paranoia anticomunista. Sí, porque, quiero decir, me parece bastante probable que la gente, esto es solo una suposición mía, probablemente viera algo. Pero luego dijeron automáticamente, en lugar de decir, hay algo que debemos investigar, había algo en nuestro espacio aéreo que no esperábamos. Dijeron, bueno, podrían ser los rusos, y podría ser esto, y podría ser aquello, y podría ser una amenaza doble, y todas esas cosas de guerra híbrida. Así que creo que lo que ocurrió es una cosa, y la forma en que la gente habló de ello es otra. Quizá estaban realmente preocupados y asustados. Esa podría ser una justificación. Querían estar en estado de máxima alerta, o quizá realmente buscaban una distracción, intentando encontrar excusas para asustar a la gente. La gente aquí estaba realmente asustada. Sí, muy preocupada. Is it possible to use drones like Es posible utilizar drones en este contexto para espiar. Es decir, ¿existe, según tu conocimiento, una tecnología tan sigilosa que pudiera volar sobre la capital de un país europeo y que la persona que lo maneja tuviera motivos razonables para creer que no podría ser detectado? grounds to believe that it cannot be detected? Se pueden fabricar drones que son muy difíciles de detectar. Uno de los que vimos en una demostración en una feria de drones hace un par de años se llamaba Scan Eagle. Tiene una envergadura de unos 3 metros y es un ala volante, así que es una aeronave de ala fija. En realidad tiene un motor de gasolina, pero el escape apunta hacia arriba. Se lanza desde una catapulta y una vez que sube unos cientos de metros, se vuelve invisible. No se puede ver ni oír.
Tiene un cardán en la parte inferior, con lentes de gran potencia. Nos mostraron la transmisión en directo y podía hacer un zoom impresionante. Se nos veían las caras. Podía identificar a las personas. No soy experto en sistemas de detección de drones, pero imagino que muchos países dispondrán de radares y tecnologías similares. Aún así, estos drones son bastante pequeños. No creo que se pueda tener nunca una probabilidad del 100% de no ser detectado, pero sin duda, se puede recopilar mucha información utilizando drones. Hace algunos años vi una presentación que dieron los surcoreanos sobre unos drones que habían encontrado procedentes de sus vecinos del norte. Básicamente, eran aviones teledirigidos muy grandes y sofisticados que volaban muy bajo, por lo que resultaban difíciles de detectar. Iban tomando fotografías mientras volaban por la costa y luego sobre la capital. Por desgracia, las coordenadas GPS de la ruta estaban preprogramadas en el dron, así que pudieron ver de dónde venía y a dónde se suponía que debía ir. Esos eran solo 1 o 2 de los que encontraron, los que se habían caído. Así que supongo que probablemente habría un centenar más que no encontraron y que habían seguido la misma ruta. Son difíciles de detectar. De acuerdo, en conclusión, la guerra con drones espía probablemente no sea ciencia ficción. Quiero decir, los drones espía probablemente ya estén volando. Oh, por supuesto. Por supuesto. Y quiero decir, en el campo de batalla eso por supuesto se da por hecho. Y luego fuera del campo de batalla, claro, es un riesgo si alguien te encuentra, ¿verdad? Pero en el campo de batalla ocurre todo el tiempo. Una de las empresas en las que solía trabajar fabricaba un dron de ala fija bastante pequeño. Pesaba unos 2 kilos, con una envergadura de 1,6 metros. Tenía un pequeño motor eléctrico. Y una vez lanzado, hicimos algunos experimentos, porque intentábamos averiguar cómo podía afectar el sonido de los drones a personas en tierra. Y a una distancia de, creo que eran 50 o 60 metros, era indetectable. Exactamente. Y luego hicieron una versión militar de ello, después de que la empresa en la que trabajaba fuera vendida a otra compañía. Y sí, creo que eso se está utilizando en Ucrania, de hecho. Oh, vaya. Entonces, quiero decir en conclusión, esta tecnología ya no va a desaparecer, ¿verdad? Todos podemos esperar que se desarrolle cada vez más. Quiero decir, probablemente estén invirtiendo dinero en ella desde todos los frentes ahora mismo. Los rusos, los europeos, los estadounidenses, los drones son el futuro de la guerra, de una forma muy triste, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y pienso que en los próximos 5 o 10 años, esta enorme cantidad de dinero, ese 5% del PIB, va a tener un impacto enorme en Dinamarca y en muchos otros países europeos. Realmente va a marcar la agenda de investigación. Animaría a mis colegas que aún están en el mundo académico a que se planteen si quieren formar parte de esto o no, porque se acerca y lamentablemente no se puede decir que no al dinero. Ese es simplemente el contexto en el que trabajamos. Así que realmente espero que la gente se una. Espero que negocien colectivamente, que se afilien a los sindicatos, que protesten, que hagan todo lo posible para resistirse a esta militarización. Quiero decir, la sociedad aquí, Pascal, está cambiando de verdad. Cuando llegué por primera vez, llevo en Dinamarca desde 2010, diría que el Estado danés hacía algunas cosas militares, pero no formaban parte de la vida cotidiana. Y ahora realmente está empezando a formar parte de la vida cotidiana. ¿En qué sentido? No en Dinamarca desde hace muchísimo tiempo. Sí, así que está llegando a las universidades, está llegando a la industria, y se ve cada vez más material militar. Hay gente que habla de alistarse en el ejército, el rey lleva su uniforme militar. Así que es un cambio total de mentalidad y de percepción. Hace 10 años, esto nunca se veía, era algo muy raro. Quizá de vez en cuando se veía algo de la Guardia Nacional, que son como las personas que detienen el tráfico si hay una maratón.
básicamente voluntarios, pero ahora se está volviendo mucho más común. Y diría que la cultura se está militarizando. Es muy triste. Quiero decir, supongo que lo lees mucho en los periódicos. Y bueno, la constante amenaza de Rusia. Sí, creo que la percepción es que los rusos vienen a Copenhague. I don't know. I mean, it's No lo sé. No lo sé. Quiero decir, es muy, muy peligroso el lugar en el que se encuentra Europa ahora mismo. Si no lo detienen, si no se detiene, llevará a la misma guerra que dicen que hay que evitar. Porque si te preparas para ella, la harás realidad. La harás realidad. Quizá una última cosa. ¿Qué recomiendas? Quiero decir, si hay otras personas en campos de ingeniería similares que saben que cualquier cosa que hagan puede usarse con fines militares, pero no quieren que eso ocurra, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo te estás organizando después de dejar la universidad? Todos necesitamos sobrevivir de alguna manera. Todos necesitamos algún ingreso. ¿Qué estás haciendo? Exacto. Bueno, sentí que tenía que dejar la industria porque eso sería lo más importante que podría hacer ahora, con toda la formación que tengo en ética. Pensé quizá lo mejor que puedo hacer es renunciar. Sí, así que ahora soy artista. He estado haciendo arte durante los últimos 5 o 6 años y pensé, vale, es hora de cambiar de rumbo y probar otra cosa. Sí, realmente recomendaría que la gente sea proactiva. Te sorprendería cuánto hablar genera fricción y resistencia. Eso es algo que noté en la universidad. Todo el mundo era como, vale, pues hacemos esto, y así es como va a ser. Unos cuantos empezamos a hacer preguntas, plantear dudas, debatir y criticar esta perspectiva. Creo que eso marcó una gran diferencia. De vez en cuando vuelvo a la universidad, tengo amigos allí, y a veces tengo reuniones allí. La gente se me acerca por el pasillo y me dice, tú eres el que se fue, ¿verdad? Y yo respondo, sí, ese soy yo. Y ellos dicen, ah, qué interesante. Y yo les digo, sí, venga, deberías hacerlo tú también. Así que sí, creo que la negociación colectiva, reunirse, hablar con el sindicato, participar en manifestaciones, todavía me parece algo capaz de tener un impacto y marcar la diferencia. Sí, simplemente no te quedes callado. Quiero decir, la forma más segura de que nada cambie es no alzar la voz y seguir con todo, ¿verdad? Y entonces, quiero decir, todo está perdido desde el principio. Pero no todo el mundo tiene que dejar su trabajo, ¿no? Al menos di algo como, no me siento bien con este tipo de cosas cuando están pasando. Exactamente. Y si eres académico, al menos en Dinamarca, en teoría, tienes libertad de investigación. Así que no se te puede obligar a hacer algo que vaya en contra de tus creencias morales o religiosas. Por eso animaría a la gente a hacerse pacifista, a resistir esta militarización y a defender realmente sus derechos. Tengo una sensación muy fuerte de que, en los próximos años, para las personas que no estén de acuerdo con esto, la resistencia será la palabra clave. Parece que la corriente principal está completamente a bordo, avanzando a toda velocidad hacia un futuro militarista. Sí, esa es también mi experiencia. Simplemente di no. Todo el mundo, simplemente decid no. Si alguien te pide que mates a otra persona, simplemente di no. Exacto. Y si te piden hacerlo de forma indirecta, creando algo que matará a personas, también di que no. Simplemente di que no. Bien. Quiero decir, este es un consejo muy práctico. Dylan, para las personas que quieran saber más sobre ti, tu arte, tus escritos, tus ideas, ¿a dónde deberían ir? Sí, pueden ir a mi sitio web. Es simplemente dylanthorne.com, o sea, mi nombre.com. De acuerdo, pondré un enlace a tu sitio web en la descripción de este video más abajo. Dylan, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal.